Fati, bienvenida, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, Fati. Hola, bienvenida. Siempre tenés ahí elementos muy lindos y hoy encontraste un fallo que sienta jurisprudencia en una materia que hasta acá no teníamos demasiado, ¿verdad? Hablamos de la Corte de la Nación. Sí. Todo nos lleva a la Corte de la Nación. Todo nos lleva a la Corte. Pero sí. bueno, en simultáneo, que dictaron este fallo Sí. que ustedes estaban hablando, dictaron otro fallo. Bueno, 3.000 fallos por año. Sí, dictan, no, estamos de acuerdo, pero este fue conjunto, Correcto. quise Claro. decir, que fue Está en muy los bien. mismos tiempos, eso Bien. quise decir exactamente, donde la Corte de la Nación decide llamarle la atención a la Corte de la Provincia de Buenos Aires y decirle que ha retrasado un fallo que no debió retrasar. Se trata de una restitución de un menor. Un papá viene a Argentina e inicia un trámite para que restituyan a su hijo a Madrid porque lo habían traído, la mamá lo había traído indebidamente. Inicia el trámite el 18 de octubre del 2019 en el juzgado que correspondía, que era el de Pilar, porque era el que donde vivía en su momento su hijo cuando su mamá se lo lleva. Claro. ¿De acuerdo? El juzgado Cuando de lo Pilar. trajo acá. Acá, sí. No, está bien, tenía que restituirlo a Madrid, Por correcto, lo trajo acá. Es donde vivía la mamá con el nene. El juzgado de Pilar rápidamente, en 60 días, dice, tiene que restituirlo. La mamá lo apela a la Cámara. La Sala 3, en 2 meses, dice, tiene que restituirlo. Esto finaliza en febrero del 2020. ¿Qué hace la mamá? Apela a la Corte de la Provincia de Buenos Aires. Desde febrero del 2020. Oh. Estamos en el 23, ¿verdad? Correcto. Bueno, el papá hace de todo. Presenta escritos en la Corte, pide pronto despacho, dice que no puede ser, que su hijo va creciendo, que pasan 3 años, que la Corte no decide, que el nene sigue acá, con 2 sentencias que decían que debía volver porque había sido traído en forma ilegítima, ¿de acuerdo? Y en el medio, pandemia mediante. Absoluta. Claro. ¿Qué hace el papá? Agotado, presenta una queja en la Corte de la Nación por retardo de justicia. Muy buena idea judicial. O sea, la Corte en la provincia no resolvía. Entonces va en queja por retardo Exacto. de justicia, violando su derecho constitucional al acceso a la Correcto. justicia, al máximo tribunal. Al máximo tribunal. Dice, señores, ya no sé qué hacer. Presento escritos casi uno Sí. por semana pidiendo que aceleren la resolución y todo lo que me está pasando y no pasa nada. La Corte de la Nación dice, la entidad de los derechos en juego compele a todos los operadores judiciales y técnicos que intervengan en estos casos de manera urgente y rápida y con la mayor premura para la resolución en conflicto. Baja el expediente y le ordena a la Corte que resuelva inmediatamente la situación. No le dice cómo, por supuesto, Claro, porque no es resuélvalo. apelación de un fallo. Correcto. Es una queja por retardo de Por el justicia. tiempo, y le por los dice, tiempos. hay retardo de justicia más de 3 años. Más de 3 años es retardo de justicia. Sí. Y me van a permitir ahora que le diga a la Corte de la Nación que uno tiene que hacer lo que dice que hay que hacer. Y que hay un montón de fallos pendientes de causas, de niños trasladados dentro de nuestro país de provincia a provincia. Le puedo decir familia Chera, familia Carbone, me escriben de todo el país, esperando hace más de 3 años que la Corte les diga qué juez va a entender. Solo eso. Hay discusión entre Misiones y Capital. Capital dice que le corresponde a Capital porque la nena de acá, Misiones dice que le corresponde a Misiones porque fue trasladada por la mamá ya, y hace más de 3 años que están esperando que la Corte diga Tal si a esa o tal. nena debe atenderla el juez de Capital o el juez de Misiones. Ahora, 2 preguntas, Fati, con respecto a esto. Sí. Una es que 3 años es retardo de justicia, esto es lo que dice la Corte Suprema. Exacto. Pero dice 3 años, o sea, 2 años y medio no es retardo de No, justicia. no. ¿Pone algún límite? No lo pone. No existe pero el como en este límite. caso pasó más de 3 años y dice, más de 3 Determina que años, más de 3 años es lo retardo. es. Pero ya es mucho que diga más de 3 años. Causa Sí. que duran 10, 15, 20. Que diga más de 3 años es retardo de justicia. Yo me lo puse con signo de admiración para leérselos porque dije, lo voy a empezar a usar. Claro. Está bien, Porque pero esto pará. es- ¿Y Superior Tribunal de Justicia de la provincia resolvió? No sé, esto es Claro. de esta semana. Ahora le mandó la orden para que la Corte resuelva. Ahora vamos a seguir el de la provincia porque debería Que estar tendría que resolviendo resolver. en estos días. Y estamos hablando de un chiquito de cuántos años, o chiquita, no sé. Y empezó esto cuando tenía 2, pasaron 3, tiene 2. 5, claro. Muy chiquita. Ya pasaron Pero 3 son años. muchos 3 años. No, claro. Donde lo se sacaste de su duplicó la vida, núcleo, de digo. su lugar, de su gente, de sus cosas, de su ámbito, de su pieza, de su Le juguete. cambiaste Empezá- el centro de residencia de manera unilateral. El centro de vida, exactamente. Centro de vida. Exacto. Y efectivamente, Y el 2 contacto con el fallos padre. de primera y segunda instancia, además, Sí. dicen que algo tiene que hacerse, pero como no está firme, nadie lo instruye, nadie lo ejecuta. En el medio, pandemia mediante, durante 3 años y medio, está en un lugar que la justicia entiende que no tiene que estar, pero nadie hace nada para que no esté. El recurso a la Corte no deja de ser un artilugio. Todos sabemos que después con el tiempo, también ahora es muy difícil sacar a la criatura, más allá que seguramente tendrían que confirmar primera y segunda instancia, es muy difícil. Pasaron 3 años donde seguramente echó raíces donde está ahora. Claro. Entonces,
pobrecito, es un actor de reparto en esta historia. Termina siendo un actor de reparto y no el centro de derechos de esta causa, Claro. ¿o me equivoco? Porque si el derecho de los niños es lo primero que tenemos que respetar, Exactamente. ahí deberíamos haber hecho foco. Exactamente. Gracias, Doc, como siempre. Hacemos la